Fermín Alejandro García Hernández. Este es el programa Aquí Vamos, el programa de la Jornada de Oriente para sus redes sociales. En esta ocasión vamos a platicar con el abogado Ramiro León. Si usted recuerda, desde hace algunas semanas hemos dado cuenta que hay un plantón permanente frente al Congreso del Estado y se trata de vecinos del municipio de Jolalpan que han presentado una serie de pruebas, de denuncias contra el presidente municipal de ese municipio, la expresión, y que hasta la fecha no les han hecho caso acerca de este malestar contra el presidente municipal, a quien consideran que debería ser destituido dado la gravedad de las faltas o de las anomalías que han sido presuntamente detectadas. Para hablar de este tema vamos a hablar con Ramiro León, que es el abogado representante de los ciudadanos que han mantenido esta movilización, este plantón frente al Congreso del Estado, que además tengo entendido que ya era una inconformidad que se venía gestando de meses atrás, que había empezado en el municipio, en la cabecera municipal, y ante la falta de respuestas de las autoridades decidieron trasladar el plantón a la capital del estado. ¿Es así, abogado? Así es, efectivamente. Buenas noches. Buenas noches. En principio de cuentas, permítame saludar a todo tu gran auditorio. Y mira, don Fermín, efectivamente, al inicio de la administración que empieza el 15 de febrero del 2014, el presidente municipal, pues de pronto, como la gran mayoría de presidentes del municipio, del estado, de los municipios del estado, actúan con mucha prepotencia, con mucha dictadura. De pronto ellos se sienten los reyes de sus municipios, los virreyes, y se olvidan, se olvidan de que el órgano colegiado, que es el ayuntamiento, es quien toma decisiones al seno precisamente de la Asamblea de Cabildo. ¿Cómo se llama el presidente municipal? Antonio Javana García. ¿Y él es de qué partido? Bueno, él es del PRI, pero como no ganó en la interna del PRI, entonces solicitó el apoyo del partido Movimiento Ciudadano y fue postulado por Movimiento Ciudadano y gana por Movimiento Ciudadano. Entonces, pues desde el principio él adopta todo el control del presupuesto, no les informa en lo absoluto a los regidores, no les toma parecer en las decisiones, y bueno, pues él es el que toma todo el poder, ¿no? Entonces, los compañeros regidores al principio pues mantienen la actitud sumisa, la actitud dócil, con la finalidad de que esperan que las cosas se mantengan, pero lo curioso es que desde el principio, cuando ellos nunca se enteran del contenido de las actas de cabildo, solamente la secretaria general lo que hace es mostrarle y fírmale rápido porque ya se va el contador, y así es como obtienen las firmas de los regidores, ¿no? O sea, sí hay sesiones de cabildo al principio, pero los regidores les dan a firmar las actas sin que les den la oportunidad de leer bien el contenido de las actas de cabildo. Así es. Entonces, desde el principio, pues se muestra una actitud ilegal, arbitraria, y por supuesto escondiendo el contenido de estas actas de cabildo. No les informa cuánto recibe el municipio, no les informa de qué forma lo va a gastar, no les informa cuál es el plan municipal de desarrollo, no les informa de los Coplademum, en fin, él es el que asume todo el mandato, y por supuesto traicionando el espíritu de el cabildo, de la asamblea de cabildo, que la toma de decisiones debe de ser por mayoría de votos. Entonces, bueno, así más o menos transcurre como un año, y todo es el 2014 y parte del 15 es cuando ya empiezan los conflictos, porque le exigen al presidente municipal, bueno, pues que les permita conocer cuál es el estado que guarda la administración pública, y ahí es cuando ellos, al exigirle copias de las actas de cabildo, el presidente se las niega, y entonces ellos de inmediato lo que hacen es darle a conocer a la Dirección General de Gobierno, quien es el encargado pues de regular todos los municipios, y lo citan al presidente. Esto fue en 2015. Sí, 2015. En aquel entonces, ¿quién era el director general de gobierno? Bueno, ya estaba el licenciado Miglia Vaca, y estaba como subsecretario de gobierno el licenciado Cornejo. Miguel Ángel Cornejo. Entonces, ellos conocen de todo esto, lo llaman, firman convenios, pero cuando regresan al pueblo, violan nuevamente el convenio. ¿Qué decía el convenio? Bueno, en el convenio establece que se les va a permitir
conocer las actas de los cabildos, se les va a permitir que desempeñen las comisiones para las cuales fueron nombrados, y sin embargo lo que sucede es que el presidente, cuando llegan a su pueblo, les pone la policía, trae gente del presidente, familiares básicamente del presidente, y entonces les impiden el acceso a sus respectivas oficinas. Ellos levantan actas a los regidores. Sí, a los regidores inconformes. ¿Cuántos regidores les hacen esto? Al principio son 6 regidores y la síndico municipal. Los que están inconformes Los con que están el presidente. inconformes. Sin embargo, uno de ellos por ahí, bueno, pues lo ganó el presidente, le ofreció dinero y se fue de su lado. Pero se mantienen inconformes 5 regidores propietarios y la síndico municipal. Ellos hacen mayoría en el cabildo. Por supuesto, son 6 contra 4. Porque el cabildo se integra con 10, 8 regidores, la síndico 9 y el propio presidente. Son 10 integrantes del cabildo. De esos 6 están en su contra. Bueno, la primera vez toman la presidencia allá en Jolalpan. ¿Cuándo fue eso? Esto fue en el 2015. 2015. Sí, toman la presidencia y ahí se mantienen 4 o 5 meses hasta que firman el convenio aquí. Ahí acuerdan que les debe de pagar sus respectivos salarios, sus dietas. No les pagaba sus dietas a los regidores. Tampoco les pagaba. Por eso es que el convenio consiste básicamente en el pago de la remuneración, y entonces ahí se acaba el conflicto, pero no les permite el acceso a sus oficinas. Bueno, pues ante esto ellos lo denuncian. Hay actas levantadas. Le repito, la Dirección General de Gobierno conoce todo esto a la perfección. Pero vuelve el conflicto nuevamente. Entonces, el 22 de agosto del 2016, los regidores inconformes presentan una solicitud para destituirlo de su cargo, es decir, una solicitud para que el Congreso del Estado inicie un procedimiento de responsabilidades administrativas, lo cual hasta ahora el Congreso no ha dado una respuesta. Y ahí nosotros consideramos pues que viola el artículo 8º constitucional, que es el derecho de petición, y el 17, que se refiere a la justicia pronta y expedita. O sea, llevamos 8 meses en que se hizo, que se hizo la solicitud y no hay una respuesta. No hay una respuesta. Bueno, ante esta serie de irregularidades, toman nuevamente la presidencia. Actualmente la presidencia tiene 7 meses tomada allá en su pueblo, y como pues no se enteran, ¿no? La sociedad no conoce ni dónde está Jolalpan, y la Dirección General de Gobierno pues ahí hace caso omiso, más atiende al presidente que a los regidores, que son mayoría, y entonces ahí los dejan que se mueran por inanición, y entonces es cuando deciden venir a plantarse en el Congreso del Estado. Entonces llegamos al Congreso del Estado el 1 de marzo de este año, que hoy cumplimos pues ya 41 días. En plantón. Hoy exactamente cumplimos 41 días, mañana cumpliremos 42. Y entonces, desde que llegamos, nosotros hemos estado exigiendo que, pues nada más que le apliquen una sanción. O sea, lo único que pedimos nosotros es que el Congreso del Estado finalmente aplique una sanción. Esa sanción no es a criterio nuestro, es de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ¿no? ¿Por qué en el Congreso? ¿Por qué no en Casaguayo? Ah, bueno, pues porque la Ley de Responsabilidades dice que la autoridad competente es el Congreso del Estado. Entonces, venimos a plantarnos ahí para exigirles que le apliquen una sanción. Si no estoy mal, la ley dice que primero tiene que haber una instancia conciliadora, que sería la Dirección General de Gobierno. Esa instancia ya se agotó, por eso están ahora ustedes ya en el Congreso, ¿no? Bueno, no lo dice textualmente, ¿no? Aquí traigo la ley, aquí traigo la Ley de Responsabilidades, no lo dice así, simplemente dice que cuando un funcionario público, aquí está el artículo 49, que dice que incurren en responsabilidad administrativa los servidores públicos que no cumplan una o más de las obligaciones que con ese carácter tienen, motivando la instrucción del procedimiento administrativo ante los órganos disciplinarios. Entonces, bueno, nosotros venimos ante la autoridad porque el señor ha violado no solamente una, sino varias de las obligaciones que tiene, y una de ellas precisamente es vigilar que la Asamblea de Cabildo se lleve a cabo de acuerdo con la ley, es decir, que sea legal. Y para que sea legal necesita por lo menos 6. ¿Por qué ha ocultado las actas de Cabildo? ¿Qué es lo que él ha escondido? Bueno,
En realidad, pues él no las ha ocultado, ¿eh? Él lo que ha hecho es presentarlas ante el auditor superior, porque mes con mes viene a comprobar el gasto público. Entonces, él ha presentado 20 actas ordinarias de cabildo, y en estas actas ordinarias de cabildo no cuentan con el quórum legal. Mire usted. O sea, no están firmadas por la mayoría de los regidores. Este es un periódico oficial del Estado que fue publicado el 23 de diciembre del año pasado. Y en este periódico oficial, los diputados, aquí presentó un acta de cabildo con motivo de la solicitud de que se aprobara la ley de ingresos para el municipio de Jolalpan del año 2017. Por eso la presenta en noviembre del año pasado. Sesionan los diputados y le dicen lo siguiente, que aunado a ello, debe decirse que debido a que en el acta de la sesión ordinaria en comento, que es la número 32, se aprecia que solo estuvieron presentes 4 de los 10 miembros del ayuntamiento que fueron electos y tomaron protesta el día 15 de febrero del 2014. Es que la mencionada sesión del ayuntamiento resulta inválida. Esto no lo digo yo, esto lo dice... ¿Esto cuándo lo dice? El 23 de diciembre. 23 de diciembre Sí. del año 2016, en el periódico oficial, se establece que no es válida La acta firmada por 4 miembros, porque no reunió el quórum. Bueno, este periódico se refiere solamente a una de ellas. Pero así como estas, hay 20 actas ordinarias. que tendrían las mismas características. Tienen las mismas características porque fueron firmadas nada más por 4 regidores. O sea, aquí lo relevante es que en el periódico oficial se ha sentado precisamente esta anomalía de que hay actas de cabildo que no están firmadas por la mayoría de los regidores. Por una razón tan sencilla, no, el acta mientras no esté firmada por la mayoría, no vale. Así de sencillo, ¿no? Claro. Y esto lo dicen 4 diputados, lo dijo Pablo Rodríguez Regordosa, Silvia Guillermina Tanús Osorio, Carlos Daniel Hernández Olivares y Cirilo Salas Hernández. Esto es el periódico... no, esto es... No, ese es el periódico, o sea, aquí está atrás. Es el periódico oficial de 2016. 23 de diciembre del 2016. Y aquí se asienta que estos 4 regidores están detectando precisamente... No, 4 diputados. Diputados, perdón, están detectando esa anomalía. Y bueno, y así lo plasman en el periódico oficial del Estado. Ahora, el simple hecho de haber sido publicado en el Estado le da pleno valor probatorio. Es decir, los decretos y leyes que salen publicados en el periódico se vuelven automáticamente obligatorios para todos los poblanos, ¿no? Bueno, en cuanto a que definen lo que significa esta asamblea, dice que es inválida. Y por ese simple hecho adquiere un rango de prueba plena, ¿no? Ahora, pero a ver, regresando un poco a la pregunta que yo le hacía, ¿qué ha hecho el presidente? ¿Qué anomalías han encontrado? ¿Qué ha hecho con el presupuesto del ayuntamiento de Jolalpan? Bueno, ese es otro tema. Primero, termino con esto, nada más para decirle pues que en 20 meses el ayuntamiento ha funcionado de manera ilegal. Y quien lo sabe es el auditor superior. Sin embargo, el auditor superior, bueno, ha hecho mutis, no les ha dado cuenta a los diputados para que se procediera a actuar conforme a la ley. ¿Él es el que tendría que solicitarle a los diputados que procedieran? Simplemente tiene que informar. ¿Sabes qué? Este ayuntamiento está viviendo de manera irregular, ¿no? Y con ese simple hecho, bueno, nosotros, como no obtuvimos respuesta en la demanda del 22 de agosto del 2016, el 31 de marzo decidimos presentar una nueva demanda de que se le iniciara el juicio de procedimiento de responsabilidades administrativas y acompañamos precisamente el periódico oficial, ¿no? Bueno, pues ¿cuál es nuestra sorpresa? Que ahora ya nos contestó el presidente del Congreso, este señor Jorge Aguilar Chedraui, y nos dice que es importante señalar que en el Poder Legislativo se cuenta con la documentación presentada por las y los regidores de Jolalpan, y hasta el momento los documentos presentados, es decir, el periódico oficial, no tienen elementos suficientes e idóneos para proceder con la destitución del edil Javana García. A ver, pues aquí en este documento Jorge Aguilar dice no hay ninguna anomalía que detectar y sin embargo aquí 4 diputados dijeron hay que sí. otro documento oficial, como es el periódico oficial, donde se está mencionando que
las actas de Cabildo de Son Solalpa inválidas. son inválidas porque no llevan las firmas de la mayoría de los regidores. O sea, hay esta contradicción entre lo que dice el presidente del Congreso Con lo y que dice el entre periódico lo oficial. que dice el periódico oficial, Es que prueba se supone plena. que es una especie de dictamen. Es el órgano, este es el órgano de comunicación oficial del Claro. gobierno del Estado. Claro, y tiene una validez Absoluta, plena. Es un dictamen prácticamente. ¿No? Entonces, por un lado, el periódico dice que las actas no valen, y por el otro lado, ahora, Jorge Aguilar Chedraui dice que el periódico no vale. O sea, está desconociendo lo que dice el Ellos periódico mismos, oficial. lo que están desconociendo, lo que aprobaron ellos mismos, ¿no? Entonces esto es una aberración jurídica del tamaño del mundo, y que Jorge Aguilar, por ese simple hecho, también debe de ser sujeto a un juicio político, porque él también es un funcionario y también está sujeto a la ley de responsabilidades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedió hoy? Bueno, hoy fuimos a la Auditoría Superior del Estado para solicitar una audiencia con el auditor, con David Villanueva Lomelí. Bueno, pues resulta que estuvimos 3 horas ahí afuera. Lógico, nosotros vamos a manifestarnos, pero vamos a manifestarnos dentro del cauce legal, dentro del marco constitucional, que es nuestro sagrado derecho a la libertad de expresión. Incluso hubo policía que nos estuvo cuidando, estuvo tránsito. Estuvimos 3 horas ahí en el intenso calor. Y al principio nos dijeron que nos iban a atender, incluso nos pidieron que elaboráramos nuestra lista de una comisión, y resulta que después de 3 horas no nos recibieron. Lo que motivó que fuéramos hoy mismo a presentar una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en contra del Congreso del Estado y en contra de la Auditoría Del auditor. Superior. En contra del auditor, pues. David Villanueva Lomelí. David Villanueva, ¿no? Bueno, ese es el tema para nosotros el más fuerte, porque pues es la legalidad del ayuntamiento. ¿Cómo puede usted explicar de qué manera van a administrar el recurso, cómo van a ejercer el recurso, si la asamblea, que es la legalmente constituida para decidirlo, no se reúne? Entonces, ¿cómo es que ha ejercido el presupuesto? En 20 meses ha ejercido entonces de manera unilateral. Y esto lo sabe solamente el auditor superior. En 20 meses, ¿cuánto habrá ejercido el presidente? Mire usted, el presidente en su informe por Vox, él mismo, dice que recibe 48 millones por año. Por año. Más aparte, pero eso es de ramo 33, más aparte lo que recibe de la cuenta corriente, y que son aproximadamente 60 millones de pesos por año. Por año. Ha ejercido 3 años, entonces él ha manejado 180 millones de pesos. Ahora, Sin que Sin que consulte ni informe a los así es, regidores. sin que consulte al pueblo que están representados por los regidores. No es una cantidad menor, 180 millones de No, pesos. no, por eso precisamente nosotros ahí deducimos que hay un gato encerrado. No, porque desde ese dineral, pues alguien aquí... ¿Él echó obra pública? Eso es lo grave, mire usted. Él cuando asume la presidencia se desempeña como profesor de nivel bachillerato, es maestro de educación física, pero su sueldo pues no le permite para tener tanto dinero, ¿no? Claro. Sin embargo, una vez que entra el presidente, curiosamente no hay obra pública en el pueblo, porque hubo una desgracia, hubo un desbordamiento de un río en el que se cayeron 3 puentes. 4 puentes para ser exactos, ¿no? Bueno, con ese dinero yo hubiera reparado los puentes, ¿no? ¿Cuándo fue ese...? En el 2000, parece que el 2016, que hubo un desbordamiento del río y entonces ahí se deterioraron 4 puentes, ¿no? Entonces, de estos 4 puentes solamente ha reparado uno, y hasta eso con recursos extraordinarios que le llevó el señor, parece que es el presidente del PRI, Jorge Estefan Chiriac. Jorge Estefan Chiriac, sí, que es diputado federal. El presidente estatal del PRI. Así Ajá, es, y que diputado llevó- federal. Ajá. Así es, entonces le llevó un recurso extraordinario. Con Que eso, no es parte de estos no es 180 parte, no millones es de ese pesos. dinero, ¿no? Ajá. Entonces, no existe obra pública, no hay pavimentación de calles. Obviamente hay una ingobernabilidad terrible porque la presidencia está cerrada. El presidente despacha en su casa, ya no tiene la autoridad moral. Es decir, el pueblo no le obedece, ¿no? Entonces, pues obviamente el presidente pues es un presidente de dicho, porque en los hechos no cuenta con la autoridad moral para que el pueblo lo respete, ¿no? Entonces, pues la policía solamente lo cuida de él. Es un hombre que se ha desprestigiado tanto
Y esto, pues obviamente que ha generado que haya un crecimiento de la inseguridad. Ha habido muchísimos robos, hubo en el tiempo que estuvimos, cuando recién nos plantamos, asesinaron a 5 personas, homicidios dolosos, ¿no? A la primera semana que estuvimos ahí, emboscaron a 3 compañeros nuestros, les dispararon y, bueno, estuvieron a punto de morir. Afortunadamente, pues están vivos. Pero hay robo de vehículos, hay robo a transeúntes. En Jolalpan, sí, estoy hablando de la mera. Es una comunidad que está en la Mixteca, ya muy cerca de Guerrero. Bueno, colinda básicamente con Guerrero y con Morelos. Una zona ahí. Está ubicado en el suroeste del estado, es el último rinconcito del estado poblano. Y bueno, antes de Tulcingo, ¿no? Es otra área. Tulcingo está exactamente al sur. Aquí, como aquí derechito hacia atrás, ahí está Tulcingo. Y Jolalpan está en esa esquina. Entonces, bueno, pues sí, es una comunidad obviamente pobre, en extrema pobreza. Que vive, me imagino yo, que de la migración. La gran mayoría que tiene ahora sus casas, pues ha sido el resultado pues de la migración, de las remesas que se van a sufrir por tanto tiempo, y envían su dinerito, y con eso es lo que han podido subsistir. Pero, pues la gente vive de lo que trajeron hoy. No sé si usted se enteró que ahora que fue el Domingo de Ramos, o sea, ayer que fue el Domingo de Ramos, trajeron palmas y ahí estuvieron tejiendo sus petates. Los pobladores de Jolalpan que están aquí en el Congreso, así para poder tener un ingreso. Pues para aprovechar, digo, ahí las ¿Cuántos pobladores están aquí en el plantón? Bueno, se van rolando, porque unos vienen, otros se van a descansar, van a ver a sus familias, pero más o menos tenemos un aproximado de 50, 60 compañeros que se están ahí turmando y de manera permanente. Ahora, ¿sí? ¿El apoyo de la población al movimiento cuál es? Ha sido muy grande, muy grande. Hay una organización que se llama Puebla en Lucha, que nos han brindado toda la cobertura en materia de alimentos, en materia de medicamentos, porque la gente se enferma. Pero me refiero allá, por ejemplo, de la comunidad de Jolalpan, el municipio de Jolalpan, ¿la mayoría de la población está con ustedes? Claro. ¿O está con el presidente municipal? No, está con nosotros. ¿Sí? Entonces, pues sí hay una ingobernabilidad terrible. Mire usted, nosotros pensamos que esto solamente es un punto. Esta es la legalidad del ayuntamiento, ¿no? Ahora, vamos a ver el daño patrimonial, que eso es otro asunto muy grave, ¿no? Mire usted, resulta que en materia de daño, de recursos, de desvío de recursos, de peculado, lo que le decía, el presidente no le alcanza para tener lo que tiene hoy. Está construyendo una gasolinería. Él está construyendo una gasolinería, un negocio privado de él. ¿Cuánto vale una gasolinería? Pues yo calculo, por ahí será, ¿no? 10, 20 millones de pesos. ¿Y cuánto gana el presidente municipal? Él tiene un sueldo de 25,000 pesos. Como presidente municipal. Así es. Antes el presidente era maestro de educación. Maestro de educación bachillerato. De nivel bachillerato. ¿Cuánto ganó un maestro de bachillerato? Pues yo calculo unos 5 o 6 mil pesos, ¿no? Pongámosle 10,000 pesos. No ganan 10,000. Bueno, hablemos ya caro que gane 10,000 pesos. Y aún con los 25 que ganan como presidente, pues no le alcanzaría para poner una gasolinera. Pero además no le están pagando ahora como maestro. ¿No? Porque tiene que solicitar un permiso, licencia. Así es, un permiso sin goce de salarios porque se dedica exclusivamente a administrar. Pero él no puede salir a decir que con sus ahorros de muchos años y con no lo le que ha alcanzaría, ahorrado ¿no? Como presidente, ¿no? Está construyendo una gasolinería, está construyendo un hotel, está construyendo una palapa. ¿Ese hotel dónde lo está construyendo? Allí mismo, en Jolalpan. En Jolalpan, ¿no? Entonces, bueno, ¿Dónde está ese hotel? Ahí en la entrada del pueblo, ahí está la ¿Es muy grande? Pues un hotel mediano, no tan grande, porque... Pues, ¿Pero cuántos cuartos irá a tener ese hotel? Es un hotel de 4 o 5 pisos, pero no... bueno, no es un hotel pequeño. Sí, pues tampoco es una casita de interés social, ¿no? No, es un edificio que sobre todo refleja, pues, que se requieren recursos, ¿no? Ahora, además de ahora, ya trae camionetas del año, tiene 2 retroexcavadoras, tiene un rodillo, tiene un camión de volteo Thornton. ¿Y esa maquinaria para qué la usa? Pues porque él mismo está construyendo las obras. Las obras del ayuntamiento. Él mismo se autocontrata. A través de, por supuesto, no es tan estúpido para que se contrate él mismo, ¿no? Pero si hay testaferros. O sea, hay gente que se presta nombres para que puedan ejercer esto, ¿no? Entonces, dicen las malas lenguas, ¿no? Que ahora ya tiene casa ahí en un pueblo que se llama Quebrantadero, Morelos, en la ciudad de Puebla, y en otras partes donde pues ya tiene otras propiedades, ¿no? O sea, ¿a ustedes les consta que esa gasolinera, ese hotel, lo está haciendo el presidente? Sí, son de ahí los Pero pone a terceros para que aparezcan, para que no aparezca su nombre. Ahora, mire usted, hay una prueba
dentro del derecho civil, hay una prueba que se llama prueba presuncional, legal y humana. Dice que la presuncional legal deriva de los hechos conocidos. Y para arribar a los hechos desconocidos, ¿no? Entonces, esta prueba consiste en los razonamientos lógicos y jurídicos que la autoridad competente realiza para efecto de llegar a buscar la verdad que se desconoce. Entonces ahí, lo que nosotros ahí hacemos deducción es en el sentido de que estas propiedades no las podría construir jamás con el sueldo que él percibía como maestro. Número 2, si no hay obra pública en el pueblo, bueno, ¿a dónde se han ido los 180 millones de pesos? ¿No? Bueno, pues curiosamente, no hay obra pública en el sector público, pero sí hay en el sector privado, que es el de su propiedad, y hay un recurso, ¿no? ¿Funciona el ayuntamiento? Bueno, no está funcionando en este momento. O sea, está tomado el edificio, pero allá, los servicios públicos funcionan. Los servicios... ¿Hay personal del ayuntamiento? Él está funcionando en su casa, pero obviamente pues presta lo que es el servicio del registro civil. Nada más. Pero la recolección de basura, la seguridad pública, el alumbrado, los parques y jardines, esto está totalmente no abandonado. Funciona. No funciona. ¿Quién dirige a la policía en Jolalpa? El comandante de la policía, pero el comandante, que debe de estar sujeto a las órdenes del regidor de gobernación, pues no, porque está cuidando al presidente municipal. Entonces, mire usted, ayer tuvimos una reunión donde estuvo presente el subsecretario nuevo, el que cambió a Cornejo, y ahora se llama Pedro Roberto o Roberto Pedro. Y también estuvo la diputada Susana Riestra Piña. Entonces, nos decían, bueno, ¿qué proponen? O sea, un plan B. Si no se va el presidente municipal, ¿ustedes qué proponen? Y esto con el ánimo de que en la Semana Santa, pues hay muchas amenazas veladas de que nos quieren desalojar. Del Congreso ahí. Sí, del Congreso. Nosotros estamos en una lucha pacífica, es una protesta, le repito, dentro del marco constitucional, en ejercicio a nuestro derecho a la libertad de expresión, y nosotros pues es un 100% pacífica. Pero dada la Semana Santa, también anunciamos pues que nos íbamos a crucificar. Bueno, más iban a crucificar a Ramiro León, ¿no? Pero bueno, ya está el anuncio ahí, y entonces la comunidad católica... ¿Sí lo van a crucificar usted? Sí, lo van a crucificar. ¿Y ahora por qué? Pues como un acto de protesta, ¿no? ¿Qué se parece usted al presidente municipal o qué? No, yo lo hago en... Bueno, no me van a matar, ¿no? Pero... espero que no. A ver, hay una pregunta que es clave. Pero me querían sacar de ahí, perdón, me querían desalojar. Entonces me preguntan, Ramiro, ¿cuál es el plan B? Yo hablé con mis compañeros regidores, mis representados, y entonces les dije, bueno, ¿cuál es el plan B? Ellos aceptaron, número 1, que se les pague. Les adeudan 15 meses a los regidores. A los regidores y a 12 trabajadores. Entonces, 15 meses de su sueldo. 2, que los reinstalen. 3, que las decisiones, obviamente, pues ya se tomen en el cabildo. Para darle legalidad, ¿no? Porque acuérdense que está ilegal. Entonces, para darle ilegalidad. Y que se fueran 7 funcionarios de confianza. O sea, a cambio de la cabeza del presidente, que se vaya el tesorero, la secretaria general, el comandante, el contador, el asesor jurídico, 7 personas de confianza. Que a mi parecer, digo, si yo fuera el presidente, yo aceptaba de inmediato, ¿no? Porque es el presidente. Eso es lo que ustedes aceptarían a cambio de que siga el presidente municipal en funciones, así es, y ustedes levantarían el plantón y se buscaría que se normalizara la vida en Jolalpa, la vida, una forma, el funcionamiento del ayuntamiento. Una forma de demostrar nuestra flexibilidad. O sea, cedemos, ya, ¿no? Ante la cerrazón del Congreso, ante la cerrazón de la Secretaría de Gobernación, porque nosotros le hemos invitado, bueno, pues que le pidan, porque además tiene denuncias penales. Entonces, ¿Quién lo ha denunciado penalmente? Uno de los regidores. Se llama Eusebio Serrano Soriano. ¿Por qué delito? Por fraude, por abuso de autoridad y por robo de vehículo. Ahí lo que sucedió pues es que le vendió una camioneta y resulta que los pagos los hacían en la tesorería, pero la camioneta era de él, era particular. Sin embargo, el dinero ingresaba a la tesorería. Ahora, tiene un año que acabó de pagar el regidor y no le ha entregado su factura. Y no le ha entregado porque estamos en conflicto. Pero lo más grave,
es que lo amenazó que le iba a quitar la camioneta y efectivamente se la quitó, ¿no? Se la quitó con arma de fuego, así de manera muy A ver, abogado, violenta. pero aquí hay una cosa que a ver, Sí. me llama mucho la atención. A ver, un conflicto que se gesta en 2015, que se agudiza todo el año 2016, que lleva un plantón ya de más de 40 días frente al Congreso, que ha intervenido la Secretaría General de Gobierno, que está constatado en el periódico oficial del Estado que el presidente no hace sesiones de cabildo o no presenta actas con las firmas de los regidores, que no ha dado cuenta de 180 millones de pesos, que tiene una denuncia penal. ¿Por qué lo protegen tanto? ¿Por qué, si teniendo todos estos elementos el Congreso fácilmente podría destituirlo? Y el Congreso hasta le ayudaría para mejorar su imagen, porque decir si estamos sancionando a malos presidentes municipales. ¿Por qué hay esta protección a este presidente municipal del partido Movimiento Ciudadano y antes priista? Bueno, hay dos explicaciones. Una que dan ellos y otra que damos nosotros. ¿Qué explicación dan ellos? Cuando habla usted de ellos, ¿de quién habla? De los diputados. De los diputados. Sí. ¿De Jorge Aguilar? Personalmente, Jorge Aguilar. Yo nos hemos sentado con él, hemos tenido un diálogo personal y la verdad, digo, el presidente del Congreso no tiene la altura política. Pero no ¿qué tiene la visión estadista. ¿Qué les ha dicho Jorge Aguilar? ¿Por qué no lo destituye? Dice que no lo destituye porque si destituye a uno, se le van a venir otros municipios a hacerle plantones y entonces tendría una cascada de inconformidades en el interior del estado y vendría Tlalnepantla y vendría Felipe Ángeles y vendría Tepatlasco y vendrían otros municipios que también tienen conflicto con sus presidentes municipales. Entonces ellos, en aras de la estabilidad y de la no protesta, pues les importa un cacahuate y se violan la ley, ¿no? Porque es lo que están haciendo. Protegen, dice, que no se venga una cascada de inconformes, aunque pisoteen la Constitución, la Ley Orgánica Municipal y sobre todo la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Esa es la explicación que dan. De Jorge Aguilar Esa es la de... Eso les ha dicho Jorge Aguilar. Textual. Que no se lo Si puedo yo sostener en su quito a cara. este presidente, se me van a venir otros. va a haber rebelión en otros Se municipios. va a correr el rumor y todo el mundo va a saber que por un plantón de Jolalpan, pues ahora vienen otros y hacen otro plantón y al rato dice se me va a llenar la calle de tantos plantones, ¿no? Yo le dije, usted saque a los 217 si les comprueban que los 217 han cometido. Esa es la función del Congreso, fiscalizar. Punto. Así es, ¿no? Bueno, ahora, ¿y cuál es la explicación de ustedes? Que hay lana de por medio. Que él ha dado, el presidente municipal ha dado dinero. Que lo han trasquilado, que le han quitado recursos. Y por eso tienen miedo. Que el presidente municipal de Jolalpan, si lo destituyen, él va a cantar. Y él va a decir, yo te di dinero a ti, Jorge, yo te di a ti, X. No soy, en este caso, yo no estoy probando nada, ni estoy diciendo nada. Solamente deduzco, porque no entiendo cómo es posible que en Puebla se viva un estado de chueco. Es decir, que no se aplique la legalidad, que no se aplique el Estado de Derecho. Acaban de hacer un show el viernes, un show que vale la pena denunciarlo, ¿no? Porque el viernes le aplicaron la guillotina ahí al expresidente municipal Lalo Rivera, pero para eso vino un grupo de jóvenes que se estaban manifestando atrás del Congreso, ahí en la 3. Y entonces lo que decidieron es meterse por otro edificio, se subieron a las azoteas y de la azotea pusieron una escalera para brincarse tanto los diputados como los periodistas para entrar a la sesión de Cabildo. ¿Por qué es un show? Porque donde estamos nosotros, la puerta del Congreso está abierta. O sea, a ellos no les costaba nada más que abrir la puerta y que ingresara todo el mundo por el acceso principal. Y no lo hicieron. ¿No? Claro, y no lo hicieron para que, bueno, pues para hacer el show y que esa gente que según estaba protestando venía para culpar, pues, ahí a Eduardo Rivera. Claro. Entonces a nosotros nos decimos que el Congreso del Estado está aplicando una justicia con doble rasero, ¿no? Sí, claro. Para unos, todo el peso de la ley, y aquí donde tenemos las pruebas, dicen que aquí no son pruebas, ¿no? Exactamente. A ver, yo aportaría una tercera versión sobre lo que está pasando. Lo que hemos comentado en esta mesa ya en varias ocasiones. Por motivos políticos se ha estado negociando desde hace mucho tiempo con los presidentes municipales su apoyo incondicional a las campañas del PAN a cambio de la aprobación de sus cuentas públicas. Entonces,
¿cuál sería el problema de fiscalizar a los presidentes municipales de manera real? Que entonces no se respetarían esos acuerdos, porque esos acuerdos han servido para que tú me apoyas, yo te voy a aprobar tu cuenta pública, y eso pues significa no fiscalizar, no revisar. Yo le pregunto a usted, ¿eso es válido? No, claro que no, y eso está vulnerando Porque digo, entonces somos las instituciones. Somos una república bananera. Exactamente. ¿no? Somos una república, pues... Eso es lo que nos ha dejado el morenovallismo. Sí, por supuesto. Usted lo acaba de decir de manera correcta. Convirtió el morenovallismo a Puebla en una república bananera porque lo decíamos con motivo de la cuenta pública de Eduardo Rivera. Al darse esta negociación, que es, si tú me apoyas, si tú estás conmigo, te voy a aprobar tu cuenta pública. Si no eres si no eres aspirante del 2018. Si no estás conmigo, con tu cuenta pública, te voy a castigar. Te voy a dar garrote. Entonces, en este esquema, el resultado final es que no se están fiscalizando los recursos públicos. Porque el que está bien políticamente, aprueba su cuenta. No le van a revisar. Y el que no está bien políticamente, no importa que no se tenga el sustento, le van a iniciar procedimientos, que es el caso de Eduardo Rivera, que él plantea una cosa razonable y totalmente lógica. Hay un periodo de 3 años para que me sanciones, ya se vencieron los 3 años y me notificas después del periodo de 3 años, ya te pasaste. Sí, ya incluso hay un principio que se llama que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Entonces a Rivera ya se le juzgó. Ya me revisaste en los 3 años que me correspondía. En ese periodo no me iniciaste un procedimiento. No me sancionaste. Ya no puedes hacerlo fuera de ese periodo. Mire usted, lo único que está haciendo este congreso, que es un congreso de caricatura, es un congreso de risa. Claro. Porque Lalo Rivera lo va a ganar en un amparo. Sí. Tan sencillo. Como lo hizo la presidenta municipal de Tehuacán, que la destituyeron y ella actualmente sigue en funciones porque logró el amparo. Así es. Entonces, mire usted aquí. Y lo mismo pasa con el presidente de San Pedro Cholula. Sí, lo que usted acaba de decir en este momento es que con el gobierno de Moreno Valle dimos un salto, pero hacia atrás. Un salto terrible, que lleva tal vez 100 o más años, porque lo que ha costado tanto trabajo, que es la civilidad, la cultura política, que vivamos dentro de un marco de derecho, en donde se aplique realmente la ley y quien la viole, por supuesto que sea sancionado, ¿no? ¿Qué criterios, dígame usted, qué criterios políticos tienen que prevalecer sobre el criterio legal? Claro. Y le voy a dar una cuarta explicación de este conflicto, sí. que es muy importante, por la procedencia de política del presidente municipal. Usted recordará que José Juan Espinosa Torres llega al cargo de presidente municipal por el partido Movimiento Ciudadano. Y prácticamente él es el líder del partido Movimiento Ciudadano. Él llega al presidente municipal de Cholula, es uno de los pocos alcaldes que no se sometió al morenovallismo, que no estuvo de acuerdo en la destrucción que se hizo a la zona arqueológica de Cholula, y entonces él se volvió el principal alcalde crítico del morenovallismo. En ese proceso de adoptar una posición crítica, hay un viraje de su partido político, que es el partido Movimiento Ciudadano. Y Dante Delgado, lejos de respaldar a su principal alcalde en el estado, José Juan Espinosa Torres, se puso del lado del gobernador Rafael Moreno Vallerosas. En un primer momento se supo que Dante Delgado llama a conciliar a José Juan Espinosa para que se reúna con Rafael Moreno Vallerosas y aparentemente terminen las hostilidades entre ambos. La conciliación. Hay un acuerdo. Ese acuerdo no se respeta de parte del gobierno del estado. José Juan Espinosa denuncia otra vez que hay toda una serie de atropellos al municipio, uno de ellos que es además una demanda totalmente entendible, que es el tema del penal de San Pedro Cholula, un penal que ya llegó al tope de su capacidad, que no se sabe por qué allá mandan a los presos más peligrosos que se detienen. El penal es una bomba de tiempo, está en pleno centro histórico de Cholula. José Juan Espinosa ha pedido muchas veces que ya saquen ese penal, que es una bomba de tiempo, y siempre ha sido ignorado por el gobierno del estado como una manera de decir, tarde o temprano te va a estallar el conflicto. Y después hubo un hecho muy notorio, cuando en una ocasión, en un informe de actividades de José Juan Espinosa, llega aquí a Puebla Dante Delgado
Dante Delgado es el que invita a Rafael Moreno Valle Rosas al informe de José Juan. Y ahí, en ese informe, Dante Delgado, en una declaración a la prensa, sale y dice: José Juan Espinosa no es aspirante a ser candidato a gobernador. Es decir, el mismo dirigente, en lugar de destaparlo, lo viene a descalificar. Sí, pero... Y además el día del informe de José Juan Espinosa. Y claro, ahí ya se percibía que Dante Delgado ya traía un arreglo con el morenovallismo, que se dice que tiene como punto más importante que en el año, si no estoy mal, 2015, de Puebla salió el financiamiento para las campañas de Jalisco. Y resulta que en Jalisco es donde ha obtenido su mejor resultado electoral el partido Movimiento Ciudadano. Gana la alcaldía de Guadalajara, gana un número importante de diputaciones, de tal manera que Movimiento Ciudadano es el contrapeso del gobierno estatal de Jalisco, que es el PRI. Y desde entonces hay como un acuerdo entre Dante Delgado... Esa es la prueba presuncional legal, claro, y humana, ¿no? Porque se deducen lógicamente, sí, claro, actos, ¿no? Y a tal grado que José Juan Espinosa mejor acabó renunciando a Movimiento Ciudadano, ahora está en Morena, y Dante Delgado ni siquiera ha protestado, no ha dicho nada sobre la deserción de José Juan Espinosa, que era su principal alcalde en el estado. Yo me imaginaría que por esa relación de Dante se estaría protegiendo a este presidente municipal, y porque además, digo, es un secreto a voces, que a veces estos, como usted lo acaba de decir, los presidentes municipales, los ayuntamientos, son tomados como una base de financiamiento, incluso de las dirigencias nacionales de los partidos. Tal vez no pasa con los partidos grandes, con el PRI, el PAN, el PRD, pero sí pasa con otros partidos. Y entonces habría que investigar, digo, es solamente una sugerencia, yo no tengo ningún elemento, pues si no aparece por ahí algún negocio relacionado con Dante Delgado. Yo estoy casi seguro, mire usted, traigo a colación un caso de Barbosa. Barbosa es de Tehuacán, y entonces en Tehuacán defraudan a un grupo de gente muy humilde de ahí, de los municipios de San José Miahuatlán, y les quita como 40 millones de pesos, ¿no? Y es precisamente en época de campaña interna que con esa lana financia a los chuchos, y por eso a los chuchos, de alguna manera, por eso le dieron el líder del Senado, ¿no? Claro. Bueno, pero ahí está la explicación, cómo defraudan un lado para que apoyan en otro, y finalmente, bueno, pues obtienen ellos privilegios, prebendas, ¿no? Entonces, sí es muy claro. Mire usted, yo no creo tanto que sea Dante Delgado, porque mire, el presidente municipal de Jolalpa no arroja mucha cantidad de votos. O sea, es un municipio muy pequeño que realmente no refleja un peso político importante en favor del movimiento ciudadano. Más bien yo creo que estos pues ya negociaron, ya coqueteó con el PAN, o ya regresó con el PRI. No, tal vez no es el tema de los votos, pero sí son de los millones de pesos. Sí, 180 millones de pesos. Mire usted, no hay obra pública, si usted va... No es una cantidad menor, digo, a lo mejor no son los 180 millones, pongamos la mitad, 90 millones de pesos. Yo creo que 50 tal vez. 50 millones, vaya. 50, pero sí, obviamente que los han desviado, pues para alguien, ¿no? El poder, digo, este caso de Ojolalpan, por eso llama mucho la atención, yo creo que es una muestra clara de a qué grado hemos llegado en el tema de la corrupción. O sea, habiendo un presidente que se tienen todos los elementos, que genera una inestabilidad en el municipio, que la gente se cansa de protestar en la cabecera municipal, se traslada a Puebla, lo que implica venir a Puebla y estar en un plantón. Muchísimo. Un costo político. Se presentan pruebas, las pruebas están hasta publicadas en un órgano oficial, y aún así no se le destituye. Y en cambio, los que son presidentes o expresidentes municipales incómodos políticamente hablando, a ellos se les va a encontrar cualquier pretexto para sancionarlos, para aniquilarlos políticamente o administrativamente. Es lo grave que está ocurriendo. Usted lo acaba de decir, el morenovallismo convirtió a Puebla en una república bananera. En otros gobiernos estatales, en otros periodos gubernamentales, yo recuerdo que caían presidentes municipales y no necesariamente se generaban estas rebeliones. Digo, pero yo creo que
a lo largo de la historia. Esto ha costado muchísimo trabajo. No fue fácil, todo el siglo XIX fue de confrontación interna, fraterna, entre hermanos, conservadores y liberales, y de pronto entre centralistas y federalistas, y no se logró una estabilidad, ¿no? Entonces, el Estado de Derecho finalmente es lo que le da a Juárez, ¿no? La grandeza ante el mundo, porque ni siquiera en México, es en el mundo entero cuando Juárez hace valer el Estado de Derecho y salva a la República de la intervención francesa. Y es reconocida la verdadera independencia hasta cuando Juárez exige el respeto al pueblo de México, ¿no? A la República Mexicana. Bueno, de ahí para acá ha habido una serie de muertes, de tanto dolor, para que logremos los mexicanos tener instituciones fuertes, instituciones que representen no a los partidos, que no representen una facción de bandoleros, de mafia del poder, sino que represente al pueblo. Claro. El artículo 39 constitucional dice que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio del propio pueblo. Entonces, las instituciones, como en el caso de hoy del auditor superior, mire usted, a nosotros nos parece una aberración que mientras el señor anda dando conferencias en otras ciudades del país, hablando de honestidad, de transparencia, de rectitud, y en Puebla, él es el primero que la viola, ¿no? Claro. Entonces, a nosotros nos parece pues de que sí tenemos que mantener este plantón porque nosotros no venimos por dinero, o sea, nosotros no venimos por lana, nosotros venimos a que se cumpla con la ley y ahí vamos a permanecer. Y el hecho de que hayamos sido flexibles y le demostremos que podríamos resolver el problema siempre y cuando el presidente accediera a cambiar a estos funcionarios y no lo hizo y no lo aceptó, entonces nosotros no somos los intransigentes. Nosotros hemos sido benévolos, hemos bajado a nuestras pretensiones, pero si no nos hacen caso, entonces no nos queda otra alternativa más que continuar con nuestro plantón y exigir. Y tenemos que llegar hasta donde tengamos que llegar. Ya acudimos, ya presentamos unos escritos a las embajadas de Estados Unidos, de Alemania, de Cuba, de Bolivia, de Venezuela. Bueno, pues que los gobiernos de esos países se enteren que en Puebla existe una podredumbre, una vil violación a los derechos humanos de los poblanos. Esperamos pues que ustedes, los medios de comunicación, son nuestra única herramienta para el efecto de que esto se siga conociendo y que no se solape, que no se, como dijeron en mi pueblo, que no se alcahuete a estos presidentes municipales y ahora a los diputados, que hacen de las suyas como mejor se les antoja, violando el Estado de Derecho. Muy bien, pues le agradecemos mucho a Ramiro León su presencia aquí en la redacción de la Jornada de Oriente, en este conflicto municipal que es muy importante. Vamos a estar atentos a su desarrollo, a su desenlace. Ojalá que surja la cordura en el Congreso y que se tome la mejor decisión. Sería muy grave que se acabara solapando este acto de corrupción del presidente municipal. Y bueno, seguiremos atentos y seguiremos dando continuidad. Vamos a ver si de veras hay las crucifixiones. Por último, solamente quisiera decirle que ojalá que el gobierno sea respetuoso de nuestros derechos constitucionales y que no se nos reprima, que no se nos levante ahí a través de la fuerza, porque pues obviamente que estaríamos en otra situación peor, ¿no? Muy bien. Le agradecemos mucho. Gracias a Ramiro León. Y ahora vamos a continuar, vamos a platicar acerca de las principales notas que le vamos a dar a conocer en la versión digital e impresa de la Jornada de Oriente. Para eso está aquí mi compañero Carlos Rocha. Gracias, Fermín. Muy buenas noches a toda la gente que nos ve a través de las redes sociales. Les platico que la primera nota que tenemos para el día de mañana tiene que ver con una amenaza que hace el Partido de la Revolucionario Institucional, en particular el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho Quirós, quien conminó al legislador poblano Alejandro Armenta Mier a que retire su firma del Pacto de Unidad Andrés Manuel López Obrador. Pues Camacho Quirós advirtió que de no hacerlo habrá consecuencias naturales por sus actos contrarios a los intereses del partido. Esto en relación, recordemos que el pasado domingo el diputado federal Alejandro Armenta estuvo presente en el acto público de Morena y Andrés Manuel López Obrador y se sumó públicamente al acuerdo que López Obrador promueve en diferentes partes del país.
Como segunda noticia, que va en colación con la primera, tiene que ver, es una respuesta que hace Alejandro Armenta Mier al PRI, y dice, aclaró que apoyó la lucha de la corrupción de Andrés Manuel López Obrador, más no sus aspiraciones políticas. Además, aclara que mantendrá su firma en el pacto de unidad con el dirigente de Morena. Además, Armenta Mier advierte que defenderá sus derechos partidistas ante posibles sanciones. Es decir, después de que viene el anuncio de César Camacho Quirós, Alejandro Armenta Mier le responde y dice que ni retira su firma, ni aceptará sanciones, ni tampoco va a renunciar al partido tricolor. La tercera noticia. Bueno, primero antes, sí, Carlos, creo que es importante esto que ha ocurrido. En primer lugar, como lo decíamos ayer, Alejandro Armenta es el primer priista en Puebla que abiertamente se presenta en un acto de Andrés Manuel López Obrador, y que además Andrés Manuel López Obrador se muestra cercano a él. El propio Armenta difundió una foto donde está junto con López Obrador. Eso es importante porque hay mucha gente que busca a López Obrador, pero no necesariamente López Obrador se voltea y les hace caso. Digo, visto de una manera positiva o negativa, ¿no? El año pasado, por ejemplo, la presidenta estatal del PRD, Socorro Quesada, fue a buscar a Andrés Manuel López Obrador a un acto aquí en el estado de Puebla, donde ella le va a proponer hacer una alianza electoral entre el PRD y Morena, y nunca se voltea a López Obrador ni siquiera a verla, ¿no? Entonces es muy significativo que López Obrador permite que Armenta esté en el templete de un acto que hacen este domingo allá en la Ciudad de México, permite tomarse una foto con él, permite que se difunda que Armenta es uno de los firmantes de este documento, lo cual nos habla de que hay ya una construcción para que Armenta se pase a Morena y busque seguramente ser candidato de Morena en el año 2018. ¿De qué? Bueno, pues hay muchas posibilidades, desde que pudiera buscar ser el candidato a gobernador, candidato a senador, que buscara ser, por ejemplo, líder del Congreso aquí en el estado de Puebla. En fin, ese es un posible escenario. Ahora, lo que responde hoy Armenta a esta advertencia de César Camacho Quirós, el líder de los diputados priistas en San Lázaro, me parece que no solamente es un acto de rebelión, sino es intentar motivar que lo expulsen del PRI. Claro. Él no va a renunciar al PRI, porque si él renuncia, sabe que lo van a tildar de traidor del PRI, algo que él fustigó mucho en el pasado con los priistas que se pasaban al morenovallismo. Entonces él seguramente lo que va a buscar es que el PRI lo sancione, lo expulse, lo excluya de la fracción parlamentaria en San Lázaro, y de esta manera él se presente como víctima y él no diga que él se salió del PRI, sino lo sacaron del PRI por sus convicciones. Esa es una maniobra, aceptable, es una maniobra que seguramente él está midiendo para cuidar su imagen pública, para poder tener argumentos en el que no lo tilden de traidor al priismo en el proceso electoral del año 2018. Pero también lo cierto es que ahí se plantea otra vez este problema de las lealtades partidistas, ¿no? O sea, ¿a qué es leal Alejandro Armenta? ¿Al PRI? ¿Es leal a lo que fue a firmar allá con Morena? ¿Es leal a que busca otro cargo de elección popular? Actualmente está terminando un periodo como diputado. Y el problema de fondo es que Armenta nunca define nada. Son de estos políticos que pueden hablar y nunca te dice nada. O sea, nunca te dice un sí, nunca te dice un no. Y eso es lo que se cuestiona, que realmente no se percibe como una defensa de un proyecto. Se define como este oportunismo de que él sabe que en 2018 pues él ya no va a tener posibilidades a lo mejor de ser candidato a senador, a gobernador, a diputado local en el PRI, y entonces busca la alternativa de Morena. Además, la respuesta, como bien lo mencionas, es muy contundente, ¿no? Rebelde, como bien lo mencionas, se atreve a desafiar una decisión del Comité Ejecutivo Nacional, no solo del estatal. Sí, pero además, mira, ayer había 3 poblanos en el mitin del López Obrador. Luis Miguel Barbosa Huerta, que él un día anuncia que solicita públicamente que
el PRD analice hacer una alianza electoral con Morena. Hay una reacción negativa en su contra dentro del PRD y renuncia al PRD, a su militancia, y se va a Morena, a apoyar a Morena. No creo que ha ingresado oficialmente al partido de Andrés Manuel López Obrador. Está también Manuel Bartlett Díaz. Manuel Bartlett Díaz, priista, uno de los grandes priistas de la época del sexenio de Miguel de la Madrid, en la época de Carlos Salinas de Gortari, también en la época de Ernesto Zedillo fue un priista crítico, un priista que ha defendido mucho el nacionalismo revolucionario, que era la ideología del PRI hasta antes de que llegara el neoliberalismo que impuso Carlos Salinas de Gortari. Y hay un momento de quiebre en el que él se presentó como candidato de las izquierdas en el pasado proceso electoral federal y rompe con el PRI. Ingresa al Partido del Trabajo, donde él es actualmente el coordinador de la fracción en el Senado. Es decir, ellos sí han dado ese paso de pasarse de lleno a Morena. Pero Armenta no. Armenta pues no define, es priista, pero está ya con otro partido. Quitémosle Morena, quitémosle las siglas. No es entendible que alguien que pertenece a un partido esté en el evento de otro partido político. Eso se llama ser incongruente, eso se llama ser indeciso, eso se llama jugar, a ser poco serio, a no tener convicciones, pues porque tú estás en un partido porque crees en ese partido, el que sea, ¿no? Claro. Y sería igual cuestionable que alguien estuviera en Morena y apareciera en un evento del PRI, o que alguien sea panista y aparezca en un evento del PRD o viceversa. Entonces eso es lo grave, que no tenga esta definición y que no tenga él este compromiso de decir, a ver, yo quiero estar con Morena, creo en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador y me paso a Morena, punto. No, que voy y firmo porque creo en esta parte, pero no creo en esta otra parte. Pues eso no es entendible, ¿no? Es como el que el esposo que se casa, ¿no? Y dice, estoy contigo porque te quiero, pero al mismo tiempo no quiero ningún compromiso. Pues dice, espérame, pues si no quieres a la novia, pues no te cases, ¿no? Totalmente. Bueno, ¿cuál es nuestra tercera nota? Sí, la tercera nota también de corte político tiene que ver con el Partido Acción Nacional. En este caso, les informamos que se instaló la Comisión Estratégica de Campaña que elabora las campañas para el 2018. Y aparece, esta es la nota relevante, que aparece Rafael Moreno Valle como integrante de esta comisión que preside el presidente estatal del PAN, Jesús Giles, y también Marta Erika Alonso Moreno Valle, esposa de Moreno Valle. Esta comisión estratégica, pues prácticamente conformada por la cúpula del morenovallismo. Así es, el Partido de Acción Nacional da a conocer mediante un boletín fechado este 10 de abril que el PAN Puebla instaló la Comisión Estratégica de Campaña, definido por el propio partido, que es la comisión que va a hacer el plan de trabajo para el proceso electoral de 2018. Van a hacer el diseño de las campañas, van seguramente a intervenir en elegir a los aspirantes a ser candidatos. Y llama mucho la atención porque en un boletín que hace el Partido de Acción Nacional, da a conocer la formación de esta comisión, que parece aparentemente algo pues convencional. Todos los partidos en esta época empiezan a formar sus órganos que sirven para regular sus campañas electorales. Y en el último párrafo dice, la Comisión Estratégica de Campaña está conformada por los panistas Jesús Giles Carmona, que es el presidente estatal del PAN, Marta Erika Alonso Hidalgo, que es la secretaria general, Jorge Aguilar Chedraui, que es el líder de la fracción parlamentaria del PAN y líder del Congreso del Estado, Roberto Grajales Espina, que es magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Yo no sé cómo puede estar un magistrado dedicado a labores partidistas. Ya lo decía aquí un abogado en esta mesa hace unos días, los magistrados tienen una carga enorme de trabajo, hay un rezago en la impartición de justicia. ¿Cómo puede estar un magistrado todavía dedicándole tiempo a una actividad partidista? Pero bueno. Y luego dice Rafael Moreno Valle, ya casi al final. Los otros integrantes son Pablo Rodríguez Regordosa, el líder del PAN aquí en el municipio de Puebla,
Verónica Sobrado Rodríguez, que es una destacada panista, y Antonio Vázquez Hernández, que es otro miembro cercano a Jesús Giles y Marta Erika Alonso. ¿Qué es lo relevante? Que en términos reales, lo que nos está diciendo el PAN es que Rafael Moreno Valle Rosas va a dirigir las campañas electorales del PAN en Puebla. No creo que Moreno Valle sea uno más que llegue y escuche los planes, la toma de decisiones y solamente vote si está a favor o en contra. Pues todos sabemos que si él está en este comité es porque él es el que va a mandar, porque él es el que va a dirigir las campañas electorales del PAN, lo cual pues, nos vuelve a mostrar que Moreno Valle sigue sin dejar el poder en Puebla y quiere seguir controlando la vida política de Puebla y está apostado a controlar el proceso electoral del año 2018 para garantizar que su grupo político se mantenga en el poder. La mejor prueba pues es que él aparece aquí en este comité donde, dicho por muchos panistas, Jesús Giles pues es solamente ahí una figura decorativa porque realmente manda en el PAN es Marta Erika Alonso, la esposa de Moreno Valle, pero si está él, pues es obvio que él es el que va a mandar sobre todos estos panistas y él es el que está desde este momento asegurándose un cargo para poder tener o justificar su presencia en las campañas electorales de 2018. Algo inédito porque, bueno, pues había una regla no escrita de que los gobernadores cuando dejaban el poder se retiraban, por lo menos el siguiente periodo o los siguientes 2 periodos. Se retiraban y ya no intervenían en la vida interna del PRI, ya no buscaban intervenir en el poder ejecutivo, ya no opinaban. Si nosotros lo vemos, por ejemplo, cuando Guillermo Jiménez Morales le entrega la estafeta primero, cuando Alfredo Toschi Fernández de Lara le entrega la estafeta a Guillermo Jiménez Morales, y él se hizo un lado. Ya tiempo después llegó a ser legislador y presidente municipal de San Pedro Cholula, pero ya no era alguien que estuviera disputando ahí la toma de decisiones en el PRI o en el gobierno del estado. Mariano Piña Olaya terminó su sexenio y él realmente como que respetó esta regla y no volvió a intervenir con ningún gobierno, a meter las manos en el PRI. Su grupo político se diluyó, no dejó mayor rastro. Apareció su hijo Juan Pablo Piña en el gobierno de Moreno Valle, actualmente es diputado federal del PAN, peleado con el Moreno Vallismo, distanciado, pero que no necesariamente se puede interpretar como una cuota, como un posicionamiento de su padre. Después de Mariano Piña Olaya, Manuel Bartlett Díaz. Manuel Bartlett Díaz igual terminó su periodo gubernamental, se fue. Había aquí un grupo de priistas que se hacían llamar bartlistas y en algún momento el propio Bartlett los descalificó. Él dijo, el bartlismo soy yo, Carlos Mesa Lleveras, que es su brazo derecho, y otros 2 o 3 personajes, cuando él buscó ser candidato presidencial del PRI, y él descalificó cualquier grupo que en Puebla se hiciera llamar bartlista y que utilizara el nombre de Manuel Bartlett para intervenir en el PRI o intervenir en el gobierno estatal. Bartlett regresa 3 sexenios después como candidato de las izquierdas a senador, pero no buscó tener injerencia en el PRI, en el entonces su partido y en el gobierno estatal. Después tuvo Melquiades Morales Flores. Melquiades igual, o sea, él ha buscado no ser una figura protagónica. Después se convirtió en candidato a senador, perdió, por cierto. Quien ha intervenido es su familia. Sí, está claro. Que ellos se defienden diciendo que no es necesariamente por decisión de Melquiades Morales. No lo sabemos. Pero bueno, porque él tenía mucho vínculo con Rafael Moreno Valle Rosas, pero por lo menos en el sexenio de Mario Marín, Melquiades Morales desapareció. Después Mario Marín. Igual, Mario Marín ha estado ausente de la escena política, ha llegado a tener ya algunas apariciones y yo siempre he creído que, yo creo que son más las especulaciones de decir que ya está de regreso Marín, ya está haciendo, ya está moviendo, que realmente lo que actúa, lo que realmente puede él influir, que es nada.
porque además pues Marín tuvo el sexenio más desastroso desde la década de los años 70 hasta la fecha. Marín estuvo casi ausente la mayor parte de su sexenio con motivo del escándalo del llamado Lida Gate. Se debilitó mucho. Quien realmente gobernaba en Puebla en el sexenio marinista era Javier López Zavala. Primero en la Secretaría de Gobernación, después en un cargo en el PRI, después en la Secretaría de Desarrollo Social. Era realmente Zavala el que manejaba los hilos de la política en Puebla. Bueno, pero volviendo al tema, Marín acaba su sexenio y ya se retiró. No ha aparecido en ninguna candidatura. Yo creo que son más los santitos que le cuelan que lo que realmente él puede hacer. Y Moreno Valle ahora sí está rompiendo estas reglas, porque pues, Moreno Valle sigue mandando en la clase política de Puebla. Tan es así que pues ya le están dando un cargo en esta comisión estratégica de campaña del Partido Acción Nacional. ¿Cuál es nuestra cuarta nota, Carlos? Así es, la cuarta nota es un seguimiento al asunto de conflicto sindical que hubo en Audi. El día de hoy, un día después de la protesta de los obreros, el líder sindical Álvaro López Vázquez salió a dar la cara y dijo que sí se está dispuesto a separarse del cargo, solo si el 66% de los obreros lo manifiesta en una asamblea pública y firmado. Él insiste que él ha llevado las cuentas bien, asegura que hay transparencia en su gestión y dice que está dispuesto a organizar una asamblea para el 23 de abril y ahí exponer su cargo. Aseguró que son malos entendidos estas supuestas, la nómina tan alta que reciben los integrantes del comité ejecutivo del sindicato, y asegura que el sindicato solo lo conforman 10 personas, cuando en realidad deberían estar conformadas por 29. Pues veremos en qué termina esta historia. Por lo pronto la próxima cita es para el 23 de abril, en la cual se va a realizar una asamblea y veremos si más de la mitad de los más de 4,000 obreros de Audi pues se organizan para retirar a su líder sindical. Este es un claro abuso que ocurre en el ámbito laboral. Este dirigente dice, si el 66% me pide que me vaya, me voy. A ver, es obvio que no va a llegarse ese 66% porque seguramente antes van a desplegar una campaña de amenazas y muchos trabajadores pues van a preferir conservar sus puestos de trabajo que ir a votar en contra de un dirigente. Este sindicato está totalmente viciado porque es un sindicato de empresa, es un sindicato patronal, es un sindicato que actúa a favor de los intereses de Audi y que le da la espalda a los trabajadores desde un principio. ¿Por qué? Porque los trabajadores de Audi, los que fueron, digamos, la primera plantilla de Audi, los que inauguran el mundo laboral de Audi, cuando fueron contratados, resulta que no solamente entraron a ocupar un puesto de trabajo, sino que ya estaba puesto un líder sindical que no habían elegido ellos. Bueno, primero ya estaba puesto un sindicato que no habían creado ellos, ya estaba nombrado un líder sindical que no eligieron ellos, y por si fuera poco, ya estaba revisado el contrato colectivo de trabajo hasta el año 2019 sin que ninguno de ellos pudiera decir estoy o no estoy de acuerdo. Esos primeros trabajadores de Audi llegaron y ya estaba todo eso. ¿Por qué? Pues porque es un sindicato que fue elaborado con la complicidad de las autoridades laborales y de la empresa Audi para ya tener una representación sindical a modo de la empresa que es tendiente a explotar a los trabajadores y a violar sus derechos laborales y que los trabajadores no tengan una instancia real de defensa de sus derechos elementales, de sus derechos laborales, que se puedan cometer todo tipo de abusos, de despidos, de jornadas fuera de la norma o de la reglamentación, y que pueda haber ahí una flexibilidad para despedir trabajadores, para contratar nuevos trabajadores, para no cumplir con prestaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que siempre pasa en este mundo laboral, donde hay sindicatos charros, donde hay sindicatos que obedecen a la parte patronal y no a los trabajadores. Entonces,
pues es obvio que va a llegar a esa asamblea y a ver qué trabajador dice, Se atreve. en pos de que tengamos un sindicato independiente que nos defienda, voy a votar en contra de este señor. Sabe que si vota en contra de ese señor, lo van a acabar despidiendo. Pues así se gastan las cosas, ¿no? El problema aquí de fondo es que hay un malestar en una planta que no tiene ni un año funcionando, ¿no? Sí, ¿no? 6 meses. Ya hay un malestar y que pues va a persistir porque para eso se pone ese tipo de sindicatos, para cometer violaciones, para cometer abusos. Y estos trabajadores pues quedan en un estado de indefensión porque pues ya manifestaron su protesta, ya hicieron ahí movilizaciones, están convocando a una asamblea, pues ya están identificados, los van a fotografiar y seguramente en los próximos meses pues va a venir una depuración, una guillotina, una persecución de aquellos que están moviendo las aguas para que se sofoque la rebeldía. Exactamente, Fermín. Continuamos con nuestra quinta noticia y tiene que ver un seguimiento que ayer lo platicamos ampliamente. Tiene que ver con la respuesta que hizo el presidente de la Comisión Inspectora del Congreso local, Germán Jiménez García, quien guardó silencio sobre los respaldos que ha recibido el expresidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez. Este diputado señaló que se está satanizando la actuación del Poder Legislativo, mientras que a Rivera se le convierte en víctima. Esto viene a colación por el desplegado que ayer hicieron varias universidades, del cual le comentamos ayer ampliamente aquí, y simplemente este diputado guardó silencio y se dio a la fuga en plena entrevista. Después de 6 minutos, el diputado se retiró y ya no supo qué más decir. Así es, digo, y a ver, es un poco lo que discutíamos en el tema de Jolalpan. El Congreso es un poder público y tienen que hacer los diputados públicas sus decisiones. Hasta ahora no hemos tenido una explicación convincente del Congreso del Estado que salga y nos diga, a ver, esta es la falta A, esta es la B, esta es la C, esta es la D que cometió Eduardo Rivera Pérez y por ende aquí en este artículo, en esta fracción de tal norma, de tal ley, se establece como sanción la inhabilitación. No tenemos una explicación pública, todo es por lo que se filtra a la prensa, por lo que comentan ahí algunos actores, por lo que ha dicho el propio Eduardo Rivera, pero el Congreso como tal no ha tenido esa disposición de mostrar públicamente, de sustentar públicamente, de demostrar públicamente que está en lo correcto. Se llegó al grado extremo que en la sesión donde se tomó esta decisión de inhabilitar por 12 años del servicio público a Eduardo Rivera, se inventó ahí una protesta para que no pudieran entrar los medios de comunicación y algunos legisladores como una manera de querer esconder las cosas. Es realmente patético, burdo lo que hace Jorge Aguilar Chedraui, el líder del Congreso. Tendrían que dar la cara y los ciudadanos exigimos que se explique. A ver, yo como ciudadano de la ciudad de Puebla, yo demando que me expliquen por qué se tiene que sancionar a Eduardo Rivera. Si el Congreso dice, si está demostrado y se demuestra públicamente que cometió actos de corrupción, pues habemos muchos ciudadanos que vamos a aplaudir esa decisión porque lastima mucho, nos daña mucho la corrupción, no importa de quién venga. Pero al no tener esa explicación, al no tener esos elementos, pues es claro que esto se trata de una revancha política y también eso nos agravia a los ciudadanos poblanos porque entonces las instituciones que tendrían que fiscalizar los recursos públicos nos damos cuenta que se utilizan para resolver conflictos personales, conflictos políticos y no se utilizan para verificar si se le dio un uso correcto a los recursos públicos, si de veras el dinero se gastó en lo que se dijo, si no se hicieron ricos los funcionarios con los fondos del erario. Eso es lo que tiene que hacer el Congreso, pero nos está demostrando el Congreso que solamente sirve para atender los intereses particulares de Rafael Moreno Vallerosas. Así es, Fermín. Muy bien, pues hasta aquí llegamos en el programa. Aquí vamos. Aquí vamos. En este lunes 10 de abril, estamos en plena Semana Santa,
disfrute mucho sus días de asueto. Para los que están descansando, hay mucha gente que también trabaja como nosotros. Pero los que estén descansando, pásenla muy bien, descansen, cuídense mucho. Si van a salir de viaje, hay toda una serie de precauciones que se deben de tomar en materia de seguridad, en materia de cuidado de la salud. Y los que estén trabajando, pues bueno, les deseamos que tengan una muy buena semana laboral. Igualmente, muy buena noche a todos. Buenas noches.